Jesucristo entre los apóstoles elige a Pedro para ser la piedra sobre la que edificará su iglesia. En el Museo del Prado, en Madrid, España, se encuentra este óleo sobre lienzo de Pedro Pablo Rubens, quien también es conocido como Peter Paul Rubens o Peter Paul. Fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Trató una amplia variedad de temas pictóricos, entre ellos religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, paisajes, retratos, dibujos, ilustraciones para libros, diseños de tapices. Se conservan aproximadamente 1500 cuadros suyos. Hoy traemos a nuestra reflexión este cuadro de Rubens, donde personifica a San Pedro. En el Evangelio de Mateo se nos dice que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El símbolo de las llaves es claro, incluso para alguien del siglo XXI. La llave es la clave, el password, con la que se puede entrar en algún lugar. El que tiene el instrumento para poder abrir ostenta la posibilidad real y debe responder a su custodia. Además, el atar y el desatar también es como abrir o cerrar. Una muestra de poseer realmente alternativas. Así el Señor le está otorgando a San Pedro de manera solemne esta acción. De ahí como resumen la representación típica de Pedro con las llaves. Otras imágenes describen a Pedro en su martirio, que según la antigua tradición tuvo lugar en Roma, y el modo del martirio fue la crucifixión, al igual que la de su maestro, pero nos cuentan los escritores antiguos que Pedro quiso ser crucificado al revés, para no imitar la gloria de la crucifixión de su Señor. También otra manera de representar a San Pedro en el arte es con un gallo a los pies. Esto tiene su razón de ser en lo que nos cuenta Mateo. Poco antes del prendimiento y ejecución de Jesús, el Señor se quejó: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa. Y Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Pero Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así fue en el exterior de la casa del Sanedrín, donde Pedro esperaba a su maestro recién apresado. Enseguida, la gente que estaba allí, pese a la oscuridad de la noche, lo reconoció como discípulo de Jesús, y entonces Pedro lo negó y lo volvió a negar. Y cuando finalmente unos hombres le dijeron: «Seguro tú eres uno de ellos, tu acento de Galilea te delata», entonces Pedro se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida el gallo cantó. Pedro se acordó de aquellas palabras y saliendo afuera, nos dice el Evangelio, lloró amargamente. Normalmente se nos muestra a Pedro como un hombre anciano, y así lo hace Rubens, que pinta este cuadro, presentándole con el pelo cano, la piel arrugada. No consideramos, sin embargo, que necesariamente así fuera Pedro, aunque así tal vez el pintor quiera hacer ver que era el mayor de sus colegas, que tenía la misión de ser la cabeza de la iglesia, por lo que esa edad sería un signo de superioridad y de dignidad.
La razón también puede ser que, según los propios evangelios, en su casa de Galilea, en la ciudad de Cafarnaúm, alojaba a su suegra. Entrando Jesús a casa de Pedro, vio a su suegra. Esto también indica que estaba casado. Pero nada nos dice el Evangelio si todavía estaba casado o era viudo. Tampoco nos dice el Evangelio si tuvo hijos. No sabemos a ciencia cierta nada de esto. Aunque ciertamente si siguió a Jesús, conviviendo con él, pareciera normal que no tuviera ataduras familiares. Pedro es el nombre que le pone Jesús. Su nombre anterior es Simón. Tú eres Simón, hijo de Juan, y tú te llamarás Pedro. Poner nombre a las personas o cosas es un signo como de apropiación afectiva, y con esa intención parece que lo hizo Jesús. Un último comentario del cuadro de Rubens de Pedro, con una especie de sotana blanca que le ha puesto, es más bien así como van vestidos normalmente los papas desde hace siglos. Y a esta manera es que tiene de decir Rubens que Pedro fue el primado entre sus compañeros apóstoles. Hoy nos quedamos con esta hermosa imagen pidiendo a San Pedro su intercesión, para que sepamos aceptar nuestros errores y nuestras flaquezas con humildad, con sencillez, sabiendo que no somos perfectos, pero que al final no nos desesperemos, sino confiemos plenamente en Jesucristo, para que como Él aprendamos a llorar amargamente nuestros pecados y que como Él nos encontremos un día con la gloria de la resurrección. Que Dios te bendiga.